Buenas tardes a todos. Bueno, creo que ya hemos esperado un par de minutitos de rigor para los últimos rezagados y vamos a empezar. Bien, pues lo primero de todo, como siempre, agradecer vuestra asistencia a un nuevo webinar que hacemos desde T2 Business o Tech2Business, como más os guste. Hoy os hemos reunido aquí porque queríamos hablaros de Impossible Cloud, la nueva plataforma que comercializamos como mayoristas desde primeros de año. Es una plataforma de almacenamiento descentralizado que ahora veremos lo que esto implica. Pero antes de esto he querido poner esta imagen, bueno, más que una imagen, nuestra página web, es el portal de partners de nuestra página web. Simplemente para aquellos que no nos conozcáis tanto a T2 Business, bueno, pues que sepáis también qué otras herramientas, qué otras soluciones comercializamos como mayoristas. Como podemos ver aquí, somos mayoristas de Comet Backup, que es una solución de backup que nos permite realizar backup prácticamente de cualquier tipo de dispositivo, ya sean servidores, PCs, Linux, Windows, Mac, bases de datos, entornos virtuales, cuentas de Office 365, en definitiva, desde la misma consola, que de hecho es una consola multitenant, vamos a poder tener todos nuestros clientes y a cada uno de ellos pues protegerle lo que se necesite. También trabajamos con Hornet Security, es una plataforma de ciberseguridad para el correo electrónico. Nos va a permitir estar protegidos más allá del spam y de virus, sino también contra phishing, contra suplantación de identidad, etcétera, etcétera. Impossible Cloud, que es la plataforma de almacenamiento descentralizado del que hoy vamos a hablar. También trabajamos con Secroid, que es un antivirus EDR y XDR, y también además lleva la parte de MDM, lo que es la parte de Mobile Device Management para la gestión de la telefonía móvil, tablets, etcétera, etcétera. Y luego trabajamos con Walhalla Cloud. Con Walhalla Cloud es un proveedor cloud que nos ofrece infraestructura como servicio en diferentes tecnologías, en KVM, en VMware, y también desde la misma plataforma hacemos backup con Acronis, ¿vale? Y en futuras webinars, no en tan futuros, os mostraremos también la parte de Walhalla Antivirus, ¿vale? Que la vamos a añadir también a nuestro portfolio. Bien, pues dicho todo esto, para aquellos que ya nos conocíais, pues ha sido un pequeño repaso, y para los que no nos conocéis, pues que sepáis un poquito que también trabajamos con estas soluciones. Bien, vamos a arrancar con la parte que nos ocupa hoy, que es la parte de Impossible Cloud. Dejadme que abra la presentación y así ya lo podemos ver. Bien, pues Impossible Cloud es una empresa alemana de reciente crecimiento, ¿vale? Nace en el año 2021 y se presenta como la principal competencia de Amazon S3, Google Cloud Platform, Azure, etcétera, etcétera. Es compatible completamente con S3 y está orientada a clientes empresariales, con un enfoque en la reducción de costes y un aumento de la eficiencia respecto, como decía, a soluciones tradicionales como Amazon Web Services o Azure o Google. Todos los centros de datos que utiliza Impossible Cloud están en territorio europeo y ha tenido un crecimiento pues bastante exponencial desde que nació. Básicamente nace, como digo, en el año 2021 y ya ha levantado un total de 10 millones de euros en rondas de inversión, como ponemos aquí, incluidas una serie de 7 millones a finales del 2023, ¿no? Ellos mismos se posicionan como una de las compañías emergentes más destacadas en el mercado europeo del cloud computing, ¿vale? Con un enfoque en la tecnología Web3, y esto hace pues que tengamos una mayor velocidad, una mayor seguridad y una mayor flexibilidad en los servicios que se entregan desde esta plataforma. Bien, Impossible Cloud nos da una característica que le llaman rendimiento ultra fast, y está basada en dos pilares fundamentales, ¿no? Que ponemos aquí, en el Hot Object Storage sin límites y en el Edge Computing a hiperescala. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el Hot Object Storage sin límites quiere decir que solamente tenemos un tipo de almacenamiento, y es almacenamiento caliente. No es como Amazon o Azure, es que tienes diferentes tipos de caliente para diferentes tipos de datos. Esto lo que implica es que nos permite no tener que estar moviendo ni clasificando archivos dependiendo de su acceso, dependiendo de si ese acceso es más continuado o es menos continuado, o si lo quiero poner en un tipo de disco más rápido o menos rápido. ¿Vale? Todo esto al final implica tiempos de configuración y también pues, posiblemente problemas, seguro, lo que es más probable es problemas de configuración, ¿no? No configurar correctamente qué tipo de almacenamiento tengo que utilizar en cada momento, pues esto puede ser un problema.
Esto en Impossible Cloud no sucede, evidentemente, porque solamente hay un tipo de almacenamiento y, como digo, es tipo de almacenamiento caliente. Esto es muy interesante porque siempre que necesitemos un dato vamos a poder acceder a él de manera muy rápida en milisegundos. Y luego la parte del Edge Computing y hiperescala es que Impossible Cloud utiliza una red global de centros de datos totalmente descentralizados, es decir, no son propietarios. Esto es una de las partes importantes, como luego vamos a ver a nivel de costes, por qué hay una diferencia tan abismal, como veremos después, entre los costes de un entorno de almacenamiento S3 en Azure o en Amazon, etcétera, etcétera, si lo comparamos con Impossible Cloud. Pues este es uno de los puntos que tiene que ver, ¿no? Tanto Azure como Amazon, como Google, etcétera, etcétera, todos sus centros de datos son propios. Por lo tanto, ellos son los que asumen directamente los costes de todos esos centros de datos a todos los niveles. En cambio, Impossible Cloud no tiene sus propios data centers, utiliza data centers de terceros, todos ellos certificados en cumplimiento normativo tanto europeo como español, pero no tiene que hacerse cargo precisamente de lo que son los costes que suponen los centros de datos, ¿no? Solamente de las infraestructuras que ellos albergan en estos centros de datos. Por lo tanto, eso también hace que la latencia se minimice muchísimo y la seguridad y la disponibilidad del dato aumenten muchísimo. Durabilidad y seguridad de los datos. ¿Cuál es la diferencia realmente de un entorno centralizado y un entorno descentralizado? Bueno, pues un entorno descentralizado lo primero es que nos da un 100% de durabilidad. Básicamente lo que se hace en un entorno descentralizado es guardar la información geográficamente separada. Y diréis, eso también lo hace Amazon y también lo hace Google, ciertamente, pero lo hace de manera diferente. En primer lugar, como decía, en todos los centros de datos, tanto de estos proveedores de almacenamiento S3, lo hacen en sus propios centros de datos. Esto quiere decir que si tengo un problema en un centro de datos, es muy posible que también ese problema se replique en el resto de centros de datos. Pero independientemente de esto, también hay otro tema muy importante. Cuando Amazon o Google guarda un dato, imaginaros que lo que quiere guardar es una copa de cristal. Lo que hace es coger esa copa de cristal tal cual la tiene y la va a poner en diferentes ubicaciones en sus propios centros de datos. Impossible Cloud no lo hace de esta manera. Impossible Cloud lo que hace es, antes de guardar esa copa de cristal, lo que va a hacer va a ser tirarla al suelo. Con los 1000 pedacitos que aparecen de esa copa partida en 100.000 pedacitos, los va a encriptar y una vez de que los encripta, entonces es cuando los va a guardar en ubicaciones geográficamente separadas. Imaginaros la diferencia a nivel de seguridad que esto nos da, ¿no? Por lo tanto, tenemos los malos tienen muchísimas más dificultades de llegar a dañarnos un dato porque lo tenemos encriptado en 1000 pedacitos y, como digo, distribuidos en ubicaciones geográficamente separadas. Además de esto, podemos aplicar también el bloqueo de objetos o el Object Block, que lo que quiere decir es que cuando yo cuando subo un dato a Impossible Cloud, me permite activar este bloqueo de objetos. Y esto lo que quiere decir es que en el momento que yo hago esto, ese objeto o ese dato queda totalmente inmutable. Es decir, no se puede borrar, no se puede eliminar, no se puede modificar, no puede ser alterado de tal manera que no está protegiendo 100% contra el ransomware, porque lógicamente lo primero que va a intentar hacer un ransomware es alterar un fichero. Pues si lo tenemos con el bloqueo de objetos, no lo podrá hacer. Y además este bloqueo de objetos lo vamos a poder poner con una retención. Es decir, yo puedo poner que el fichero o el dato que suba lo voy a tener con una retención de un año y me garantizo 100% que durante ese año con ese fichero no va a poder pasar absolutamente nada. Y por último, algo también hay que tener muy en cuenta es que Impossible Cloud actúa con los metadatos igual que con los datos. Es decir, no solamente va a repartir o guardar la información geográficamente separada de los datos, sino que también lo va a hacer de los datos, de los metadatos. ¿Y esto por qué es importante? Pues básicamente porque al tener los metadatos repartidos en diferentes datacenters, aunque cualquiera de esos datacenters en los que tengo los datos caiga, yo voy a seguir teniendo siempre acceso al dato porque los metadatos también los tengo guardados en ubicaciones geográficamente separadas. Por lo tanto, esto nos da unos mayores SLAs a la hora de accesibilidad al dato. De hecho, Impossible Cloud da un 99,169 de SLAs. Por lo tanto, fijaros la diferencia. Bueno, en cuanto a los sistemas de autorreparación, bueno, Impossible Cloud cuenta con un procedimiento sólido de autorreparación que está basado directamente en lo que es el tiempo de inactividad y la integridad continua de los archivos. ¿Esto cómo lo hace?
pues justamente como ponemos aquí, ¿no? Nos asegura que esos sistemas estén disponibles en todo momento y esto significa que el sistema va a detectar, ¿vale? Diagnosticar y corregir de manera automatizada los problemas que puedan ir apareciendo. Y esto evidentemente va a minimizar mucho la intervención humana, que eso muchas veces también es lo que hace que se generen estos problemas. Hay una integridad continua de archivos porque la propia tecnología de autorreparación también va a estar monitoreando continuamente todos los archivos y puede sustituir de manera automática aquellos en los que encuentre algún problema. Y por último, esta técnica este procedimiento de autorreparación está apoyada también con tecnologías avanzadas, como no, hoy en día ya en casi todos los sitios, ¿no? Vemos el uso de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que evidentemente siempre potencian mucho más todas esas capacidades de autorreparación. Bueno, pues Impossible Cloud también cuenta con ellas. En cuanto al coste, bueno, pues es lo que os decía al comienzo, ¿no? Impossible Cloud tiene unos costes, pues básicamente del 80% de reducción de costes si lo comparamos con Google, Azure, Amazon, etcétera, etcétera. El coste en Impossible Cloud es de 7,99 euros terabyte al mes, frente a los 62 euros de Azure, 69 de Amazon y 84 de Google. ¿Por qué esas diferencias? Una, pues la que hemos explicado, los centros de datos que utiliza Impossible Cloud, aunque todos ellos cuentan con sus certificaciones y cuentan con el compliance tanto para territorio europeo como español, eso es un punto importante a tener en cuenta. Y además luego que Impossible Cloud no factura por lo que es la parte de descargas, subidas, ancho de bandas, acceso al dato, etcétera, etcétera. Esto también hace que evidentemente el coste se reduzca muchísimo. Aquí tenemos un ejemplo de 10 teras en un año, que en Impossible Cloud estaríamos en 958, bueno, aquí pone dólares, el ejercicio es lo mismo, frente a los 7.000, fijaros, de Azure, 8.000 de Amazon y 10.000 de Google. Por lo tanto, las diferencias en costes son abismales. Otra cosa importante que hay que decir en cuanto a los costes es que Impossible Cloud tampoco tiene ninguna política de retención. Esto se me viene a la cabeza ahora pensando en Wasabi, que es otra solución también de almacenamiento centralizado, un poco la arquitectura la presentan igual que Azure, Amazon y tal, con la diferencia de que Wasabi, aunque el Tera es €1 más barato al mes, ellos tienen una política de retención de 90 días. Esto quiere decir que si yo meto un Tera hoy en Wasabi y lo borro mañana, hasta dentro de 90 días no se va a borrar ese dato, por lo tanto me lo van a seguir facturando hasta ese momento. Por lo tanto, al final acabas echando cuentas y el Tera acaba saliendo bastante más caro de 7,99 terabytes al mes de Impossible Cloud. Bien, como decía, todos los centros de datos que utiliza Impossible Cloud para albergar los datos cumple con los estándares de GDPR, HIPAA, SOC 2, son datos de almacenamiento todos europeos y de alto rendimiento y, evidentemente, pues manteniendo las más altas privacidad e integridad de los datos que nos lo garantizan ese 99,16 que nos dan de SLAs. Tiene integración completa con API S3, por supuesto, ¿vale? Es una plataforma S3. Esto quiere decir, como vamos a ver en esta slide, que los casos de uso principalmente, lógicamente, son copias de seguridad. Impossible Cloud se puede unir a través de manera nativa, bueno, no sé cómo llamarlo, es decir, con la URL, nombre de bucket, access key, secret key, con cualquier aplicación que sea compatible con S3, ¿no? Desde Acronis, Comet Backup, que la distribuimos nosotros, Beam Backup, Altaro, Hornet Security para la parte de máquinas virtuales, Nakivo, en definitiva, cualquier aplicación de backup que sea compatible con S3 la vamos a poder unir contra Impossible Cloud. También tiene una cosa muy chula y es que es un entorno muy orientado también a poder recibir grabaciones de videovigilancia o grabaciones de seguridad para empresas pues, que necesitan, pues como supermercados que tienen sus cámaras de seguridad, bancos, casas de apuestas, hospitales, etcétera, etcétera. Estas cámaras, las estándares, todas tienen, como ponemos aquí, un protocolo que se llama VMS y esto lo que nos permite es directamente desde la propia cámara de grabación enviar la copia contra Impossible Cloud o enviar la grabación contra Impossible Cloud, ¿no? Sin necesidad de tener una aplicación
aparte que me haga un backup de esta grabación y luego poder enviarla allí, sino que directamente desde la propia cámara la puedo enviar allí y además puedo, una vez de enviar esta grabación a Impossible Cloud, activar el bloqueo de objetos sobre este bucket donde voy a guardar estas grabaciones y me garantizaré que van a ser inmutables durante el tiempo que yo las tenga con el bloqueo de objetos activado. También lo podemos utilizar para almacenamiento de archivos, Big Data y análisis, contenido multimedia, soluciones de desarrollo y pruebas y, evidentemente, para todo lo que es la parte del cumplimiento normativo y archivado de datos, ¿no? Que para eso también nos pueden ayudar porque cumplimos con todas las normativas en ese sentido. Por lo tanto, ya veis que los casos de uso pues, pueden ser muchos, aunque, como digo, el principal, evidentemente, es configurarlo contra nuestra aplicación de backup para lanzar los backups contra esta plataforma. ¿Beneficios para los partners? Pues evidentemente una reducción significativa de costes si estamos utilizando Amazon, Azure o Google, un rendimiento ultra rápido y alta disponibilidad por aquello de que podemos guardar, como digo, la información en ubicaciones completamente y geográficamente separadas. Esto también hace que baje mucho la latencia. Y luego, evidentemente, tenemos un soporte 24/7 365, aunque en este punto yo siempre digo lo mismo. Nosotros como T2 Business también tenemos nuestro propio soporte, que es en horario de oficina, pero en el que os damos pues toda la ayuda posible para que no tengáis que tener que utilizarlo directamente vosotros con Impossible Cloud. Aunque, como digo, tenemos un soporte por parte de ellos de 24/7 365. Bien, pues dicho todo esto, esto es lo que es la parte que yo quería enseñaros. Está también por aquí mi compañero Raúl Ibáñez, que es el responsable técnico del producto y que le voy a pasar los mandos porque él nos va a enseñar un poquito pues las plataformas, cómo funcionan. Aquí te tengo. Vale, Raúl, te llegará ahora un Sí, enlace para que tú puedas compartir. ya lo tengo. Creo que estáis ya viendo mi pantalla. Sí, estamos viendo tu pantalla, sí. Vale, pues bueno, primero de todo me presento para quien no me conozca. Soy Raúl Ibáñez, soy del departamento técnico de T2B y soy el que en gran parte se encarga de lo que viene siendo el soporte técnico de esta plataforma de Impossible Cloud. Y yo os voy a hacer ahora una demostración, ¿vale? Una demo de cómo funciona Impossible Cloud y qué nos puede ofrecer ya más a nivel técnico. Lo primero a explicar de Impossible Cloud es que vamos a tener diferenciadas dos plataformas, ¿vale? Dos consolas. Esta en la que estamos ahora, ¿vale? Que es la consola de partner, ¿vale? Y la consola de cliente. Diferencia principal en la consola de partner, lo que podremos crear será los diferentes clientes a los cuales les vamos a dar almacenamiento y dentro de la plataforma de cliente vamos a poder crear los buckets donde almacenaremos esa información. Vamos a ir primero por la plataforma de partner y es muy sencillo lo que podemos hacer aquí. Lo principal que podemos hacer aquí es crear partners, ¿vale? Nosotros vemos aquí, le creamos un nombre y aquí le podemos o añadir tantos teras como él necesite o pago por uso, ¿vale? Para que pague solamente lo que utiliza. Lo añadiríamos y tendríamos un nuevo partner. Aquí en esta plataforma, ¿qué podemos hacer? Pues añadir miembros del equipo, como mismo aquí estamos Ángel y yo, ¿vale? Para poder acceder, para que diferentes personas puedan acceder a gestionar los clientes que tengamos. Y luego aquí, esto de la API es una cosa que aún tienen en desarrollo, así que no voy a dar mucho bombo a esto. Así que lo que más que podemos hacer aquí es activar el doble factor de autentificación para que puedas acceder aquí dentro con el doble factor de autentificación y tener un poquito más de seguridad a la hora de entrar. Luego aquí en documentación y Health Center podemos o realizar tickets desde el Health Center o documentación donde hay documentación, con vaga redundancia, para poder, pues muy básica a nivel de ventas o a nivel de cómo implementar cualquier tipo de cosas. Como veis aquí no podemos hacer nada más que crear los diferentes clientes. Y ahora donde viene un poco más la chicha, que es cuando ya tenemos el cliente, ¿vale? Que ya le hemos dado su usuario. Cuando él entra aquí no va a haber nada, ¿vale? No va a tener nada. Y lo que va a hacer es poder añadir buckets. Vamos a añadir uno, ¿vale? Ahora mismo. Lo vamos a llamar webinar. Y lo vamos a poner en la región de EU Central 2, ¿vale? Os explico la diferencia entre las tres regiones. Tenemos West, que ¿vale? Es Países Bajos, Central, que es Alemania, y East, que es Polonia. Todas tienen tecnologías muy similares, pero Central 2 es la que mejor funciona porque está renovada hace unas semanas. Y nos da dos opciones, versionado y Object Lock. Versionado, como su propio nombre indica, nos va a hacer una versión de todo lo que añadamos, todo lo que
tengamos dentro del bucket. Y luego el object lock, ¿vale? Lo que nos va a proporcionar es esa protección anti-ransomware que ha indicado mi compañero Ángel, que va a hacer que nadie pueda modificar ninguno de los datos que haya dentro del bucket. Aquí le podemos aplicar una retención, ¿vale? De cuántos días queremos que sea inmutable este dato, y tenemos dos formas de hacerlo inmutable. Compliance, que lo que hace es que nadie va a poder modificarlo, ni el propio administrador, y Governance, que Governance va a hacer que el propio administrador pueda designar, aparte de él mismo, quién quiere que modifique esos datos, ¿vale? Para esta prueba no vamos a añadirle nada de esto, pero vamos, lo creamos y veríamos que tenemos un bucket creado. Aquí lo que podríamos hacer es crear una clave con la cual podremos acceder a ese bucket y ya no podríamos hacer nada más que añadir usuarios a los cuales queramos que entren aquí, grupos de usuarios que queramos que entren aquí y luego unas políticas que le podemos añadir a esos grupos de usuarios. Imaginaros que quieres tener unos usuarios que solo quieren acceder a unos cubos en concreto. Pues entonces aquí tú le podrías añadir mediante una política, podrías añadirle que el usuario, el grupo que sea, solo pueda acceder a tales buckets, que solo pueda listarlos o que solo liste unos en concretos. Es muy sencillo. Y luego aquí, ¿qué ha hecho? Como un resumen de lo que has utilizado o lo que has gastado, ¿vale? Y lo de abajo, el Profile Settings, activar el doble factor de autentificación y el Help Center para el envío de tickets o errores o de cualquier tipo de ayuda. Así que una vez visto las dos plataformas y bien diferenciadas, teniendo en cuenta que en una solo podemos crear aquí, crear nuestros partners y en esta solo podemos crear almacenamiento, ¿vale? Los buckets, vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se haría en un entorno real, ¿vale? En este caso va a ser Comet Backup, pero os digo que en el 95% de los casos siempre va a ser el mismo tipo de implementación porque no todos se relacionan igual, porque como utiliza el tipo de autentificación, bueno, de traspaso de datos S3, todos vienen siendo lo mismo. Aquí, ¿vale? En Comet, no voy a explicar mucho cómo funciona Comet, pero bueno, para que lo veáis, entramos dentro de lo que es nuestra plataforma, donde queramos añadir nuestro almacenamiento. En este caso solo hay un usuario. Y en Comet tenemos que tener tres cosas para poder hacer copias de seguridad. Un dispositivo, que lo tenemos ya, que es mi ordenador personal con el cual estoy trabajando. Un elemento protegido, que es este de aquí, que es una carpeta que tengo yo por el ordenador. Y una bóveda de almacenamiento. Bóveda de almacenamiento, mira, aquí hay una creada, pero la borramos. Vamos a añadir la que acabamos de crear, el propio bucket. Aquí le ponemos nombre webinar. Cuota ilimitada, la que la hayamos definido ya, cogerá la que la hayamos definido en Impossible Cloud, que como lo hemos puesto pago por uso, ningún problema. Siguiente, almacenamiento. Como veis, aquí nos ofrecen muchas opciones, pero nosotros lo que vamos a poner es S3 compatible. En caso de que quisiéramos coger el bloqueo de objetos, S3 compatible con bloqueo de objetos. Aquí nos lo pone. Así que le damos a S3 compatible, le damos a guardar y nos va a pedir aquí tres cosas. ¿Vale? La URL, las claves de acceso y el cubo. El cubo lo hemos llamado webinar, así que lo tenemos fácil. La URL, ¿dónde está? Pues muy fácil. Si nosotros entramos dentro de webinar, aquí nos sale la URL. Aquí arriba. Y nosotros podríamos venir aquí y le copiamos la URL. Aquí, como ya nos proporciona la HTTPS, no hace falta copiarlo. Claves de acceso. ¿Cómo las conseguimos? Tan fácil como irnos a Case y aquí añadimos una key. Le ponemos una descripción, ¿vale? Se llama webinar, porque muy importante, cuando aquí añadimos una key, la access key siempre la vamos a poder consultar, pero la secret key, una vez abandonemos esta página, esto que estamos viendo ahora mismo, ya no vamos a poder consultar. ¿Cómo lo guardamos? Muy fácil. O nos abrimos un bloc de notas, ¿vale? O lo que nosotros veamos oportuno, ¿vale? No tiene por qué ser un bloc de notas. Y nos guardamos tanto la secret. Espérate, que me ha copiado la V. Y nos guardamos tanto la secret como la access, que esto sería un poco más rudimentario, o la opción que yo siempre recomiendo, descargarse el CSV. En este CSV, si lo abrimos con un editor de textos, veremos lo mismo que acabo de ver ahora. Importante poner una descripción para saber esta clave de dónde viene y por qué la tengo, ¿vale?
Y ahora simplemente le damos a guardar. Una vez se haya guardado, que enseguida tarda, nos podríamos venir aquí y simplemente con aquí copiar la access key y la secret key. Podríamos probar conexión y validación correcta. ¿Qué podríamos hacer aquí? Imaginad que solo vamos a utilizar un cubo, ¿vale? Y dentro de este cubo queremos que cada cliente tenga su carpeta. Pues podríamos ponerle aquí directorio webinar, ¿no? Y le damos a probar conexión. ¿Vale? Le damos a siguiente, nada de comandos, esto nada. Siguiente y guardar. Solo con haber creado esa carpeta, aquí dentro de los buckets, si nos vamos a webinar, aquí cuando nosotros le hagamos la propia copia de seguridad, ya nos aparecerá la carpeta con el nombre que le hemos indicado. Si a nosotros sería tan fácil como venir al objeto protegido y dentro de la programación definirle en qué bóveda queremos hacerlo. Simplemente daríamos a guardar, siguiente, guardar y podríamos ejecutar la copia en la bóveda de webinar y ya estaría haciendo la copia. A ver si lo hace rápido. ¿Ves? Mirad, ya me ha hecho la carpeta webinar, ¿vale? Y ya está empezando a trasladar datos aquí dentro de la copia que le he dicho. Como veis, es muy sencillo, muy instantáneo y muy rápido a la hora de configurarlo. Ya habéis visto. Hacemos un repaso. Simplemente donde tengamos en cualquier aplicación para hacer copias de seguridad, donde tengamos que añadir nuestras bóvedas de almacenamiento, nuestros buckets o lo que sea, simplemente con el nombre del cubo, la URL y la llave, podríamos ya configurar nuestra bóveda de almacenamiento donde automáticamente empezar ya a hacer nuestras copias. Como habéis visto, es muy sencillo. Yo creo que no me dejo nada en el tintero, pero de todas formas, quedo ahora a vuestra disposición por si tenéis cualquier tipo de pregunta o alguna duda que os haya podido surgir durante el proceso. Vale, muchas gracias, Raúl. Sí, primero, dejadme que ponga también la cámara ya para que me veáis. Que le he quitado para que estuviese Raúl. Bien, pues muchas gracias, Raúl. Decía, sí, en principio, como habéis visto, la verdad que la solución es muy rápida de poner en marcha, es muy ágil, es muy rápida y como bien comentaba Raúl, al final la implementación, independientemente de qué herramienta de backup sea, simplemente nos tenemos que ir a la zona en la que definimos los buckets o definimos las bóvedas de almacenamiento o contra qué lo queremos utilizar y simplemente con esos tres datos lo podemos configurar. Por acabar y resumir los dos puntos, creo que, o dos o tres puntos importantes, quedaros con que la arquitectura descentralizada es muy diferente y aporta muchos beneficios contra una infraestructura centralizada, más allá de los costes, que evidentemente siempre es algo que tenemos que tener en cuenta en un entorno empresarial. Pero más allá de los costes, hablamos de la robustez y de la velocidad a la hora de utilizar la plataforma. El hecho de que no tenga costes por accesos ni por subida, el hecho de que el entorno esté totalmente descentralizado me va a reducir la latencia, me va a aumentar esa seguridad y además si le aplicamos lo que es la parte del bloqueo de objetos, pues todavía estaré con muchas más garantías de que ese dato al que yo le he puesto el bloqueo de objetos pues no va a ser, va a estar inmutable por completo, ¿no? Por lo tanto, es importante. Bien, abrimos una ronda de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta que la podamos resolver. Si no, en cualquier caso, como digo, podéis, voy a mirar por aquí, podéis contactarnos como siempre por si necesitáis tener una reunión más individual o si queréis probar la plataforma, tenemos un periodo mensual en el que se puede probar la plataforma sin ningún problema y nuestros técnicos pues ayudan en cualquier punto. Dejarme ver si tenemos alguna pregunta por aquí. Vale, no veo nada. En principio lo dejamos en este punto. Muchísimas gracias por habernos atendido y os emplazamos a siguientes webinars que podamos hacer desde T2 Business. Gracias por vuestra asistencia.